Bon dia people, yo soy Dani. El día de hoy no vengo a hablar de ningún libro en específico, aunque va a haber menciones a algunos libros, pero de lo que voy a hablar es de un artista en todo el sentido de la palabra. Y se trata nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci. Y es que por mi cumpleaños, mi señora, ojalá le haga gracia cuando vea el video, me regaló un set de Lego, que es la máquina voladora que diseñó Leonardo da Vinci, que por cierto, el set está espectacular. Es esta máquina de ingeniería. Es lo mejor, la verdad. Me encanta. Bueno, total, a raíz de este set, nuevamente recordé por qué Leonardo da Vinci es como mi ser humano histórico favorito del mundo mundial. Es el epítome de lo que es un hombre universal, ¿no? Una persona que estaba interesado en todo y que su aproximación al mundo era una aproximación de curiosidad y de creatividad y de pasión por todo, ¿no? Por comprender, por saber todo lo que había. Hace un par de años me había leído la biografía de Da Vinci, la de Walter Isaacson, muy recomendada. Y hace menos tiempo también me compré un libro que me encanta, con unas ilustraciones bellísimas, que es este libro de los trabajos de anatomía de Leonardo da Vinci. Y es que no hay que explicar mucho, ya hay 1000 personas diciendo por qué era el hombre universal, pero específicamente en mi caso, todos estos trabajos de anatomía me parecen la cosa más espectacular a nivel artístico y a nivel médico. Y es que para él hacer estos dibujos de anatomía, hacer las disecciones, estudiar óptica, estudiar arquitectura, estudiar ingeniería, no eran cosas separadas, sino que todo era un continuo que se plasmaba en última instancia en su arte. Pero no eran cosas que hacía por separado, sino, como decía, era un todo integrado, ¿no? Y es una forma, me parece, muy espectacular y muy bonita de ver el mundo, porque parece que a día de hoy se ha separado tanto las humanidades de las ciencias, que parece que no son compatibles o no son congruentes, o hacerlo uno no puede ser compatible con lo otro. Y Leonardo da Vinci en el Renacimiento ya mostró que no, que pueden ser exactamente lo mismo, que si voy a hacer una escultura de un caballo, aunque realmente no importe para nada, solamente por la curiosidad, pues igual se pasaba un año estudiando el movimiento de los caballos, estudiando su anatomía, haciendo disecciones de caballos muertos, haciendo un tratado de anatomía pues de esto, del caballo, que por cierto ese trabajo se ha perdido. Todo este trabajo para plasmar una obra de arte no hacía falta, pero él veía con tanta curiosidad todas las cosas del mundo que le generaba esa pasión de perseguir hasta las últimas consecuencias ese estudio, ¿no? Y esa parte científica que llevan las artes inmersas y esa parte artística que llevan las ciencias. Y es que en esa curiosidad Leonardo da Vinci nos dejó para la posteridad un montón de ilustraciones anatómicas que estaban adelantadísimas a su tiempo. Y como decía, no lo hacía por ser reconocido o por ser famoso, porque de hecho todos estos tratados de anatomía quedaron perdidos en el olvido y él nunca los publicó. Y es así como, sin saberlo él, hubiéramos podido avanzar casi 150, 200 años en el conocimiento de medicina del mundo. Durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento incluso, la medicina estuvo basada en conocimientos obsoletos, ¿no? Había un dogma universal de cómo funcionaba el cuerpo humano que venía dado por las obras de Galeno, el médico más importante romano, que había sentado unas bases tanto anatómicas como fisiológicas como terapéuticas de la medicina, que habían sido un gran avance, pero que nunca se habían cuestionado, que se habían aceptado como la verdad absoluta, y nunca nadie se había puesto a pensar si realmente era correcto todo lo que decía. Y Leonardo da Vinci, en su curiosidad infinita,
y en sus estudios anatómicos se dio cuenta de que la historia que contaba Galeno no cuadraba y de que había cosas en el cuerpo humano que no eran como se nos había dicho durante casi 1000 años que eran. Y de todo esto él se dio cuenta, sin embargo, como su interés no era ser un médico famoso, sino era entender cómo funcionaba el cuerpo para poder hacer una obra maestra como La Última Cena, pues dejó enterrados todos estos estudios y todos estos avances que muchos años después y a día de hoy nos sorprendemos de wow, cómo no los publicó, lo que hubiéramos podido ahorrarnos, lo que hubiéramos podido avanzar. Y es que Leonardo da Vinci en estos estudios anatómicos fue el primero en describir la circulación coronaria. De hecho, disecó tantos corazones y vio tantos que también fue el primero en describir en un preso que se había muerto y que lo dejaron disecar la isquemia coronaria, ¿no? La aterosclerosis como causa de muerte. También fue el primero en describir la cirrosis hepática, ¿no? De ver tantos hígados, al hacer una de sus disecciones sale un hígado duro, nodular, con bolas, cicatrizado. Describió o se dio cuenta más bien de que no todas las personas éramos iguales, de que había variantes anatómicas y de que cada cuerpo puede tener ciertas variaciones en la configuración de venas o arterias, y en algunos de sus dibujos anatómicos mete estas variaciones, incluso algunas sacadas de su imaginación que no se corresponden con la realidad, pero ella vio que no todos éramos iguales y que a nivel anatómico hay variaciones, cosas increíbles como los dibujos del sistema nervioso central, del cerebro, de los ventrículos, que usó técnicas como inyectar cera caliente en los ventrículos para ver realmente cómo era la forma y la circulación, ¿no? del líquido cefalorraquídeo, cosas que no se describirían fisiológicamente hasta siglos después. Es increíble que no diera ese salto de describir que efectivamente el corazón funcionaba como una bomba que circulaba de vuelta la sangre, ¿no? Hasta antes se creía que la sangre era estática o que fluía y refluía del corazón, concepto obviamente erróneo, y Leonardo con sus estudios estuvo a esto de plantearlo. Muchas veces se dejó frenar en ese avance o en esas hipótesis por todo el bagaje médico de todos los siglos. Y hubo cosas que no descubrió simplemente porque no quiso ver más allá y no quiso cuestionar el dogma, ¿no? Que a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Nos han dicho ciertos dogmas, ciertas cosas que son así porque son así y no las cuestionamos. Y a veces eso nos frena. Y a él lo frenó en algunas cosas. En otras, obviamente, estuvo adelantadísimo a su tiempo. Por ejemplo, hablando del tema corazón, circulación, sus dibujos del árbol vascular y de cómo esto hubiera sido la conclusión lógica, pensar que era una bomba que circulaba, pues esto estamos hablando del 1500 y no fue hasta 1628 que William Harvey describió la circulación, ¿no? A los 150 años, que quedaron enterrados entre sus notas y que nadie se dio cuenta. Cosas como estas, sus ilustraciones anatómicas son súper fieles de las cosas que pudo ver directamente. Casi 100 años de avance en anatomía se perdieron. No fue sino hasta 1543, casi 80 años después, que Andrea Vesalio publicó el grandísimo libro De Humani Corpori Fabrica, que daría el salto y el avance de cuestionar la anatomía de Galeno. Pues Da Vinci ya lo había hecho muchos años antes, pero como a él no le interesaba ser el famosete de la anatomía, pues él lo enterró en sus notas y ahí se quedó perdido. Hay muchas cosas de las cuales estaba muy adelantado a su tiempo. Luego, por supuesto, hay cosas que por las técnicas que había eran imposibles de ver, pero él, con su curiosidad infinita, se imaginaba cómo podrían ser y las ilustraba con los conocimientos que ya tenía. Y estaban erróneos, evidentemente, pero ya se veía esa idea o esas ganas de dar el salto más adelante, porque al final, como digo, todos estos estudios anatómicos no los hacían nada más que por la propia curiosidad y por intentar entender mejor el cuerpo humano, por el mero hecho de entenderlo, por nada más, porque esto nunca se publicó. Y así como no se publicó esto, hay muchos estudios de arquitectura, de flujos, de hidráulica, que en ese sentido, de ingeniería, de mecánica de fluidos,
también estaba adelantadísimo a su época, y es ese espíritu de atreverse a ver más allá el que le permitió efectivamente ver más allá, con cosas que en su día eran locuras, que eran imposibles, como el hecho de que el hombre un día pudiera llegar a volar, los diseños de aviones, de helicópteros, de máquinas de guerra y muchas cosas más que él se atrevió a soñar, que nos invitan a todos nosotros a mantener esa pasión y a mantener esa curiosidad, a ver el mundo con esos ojos de asombro, con esos ojos de niño curioso que quiere entender cómo es. Bueno, me estoy extendiendo mucho, creo que se nota demasiado que es como mi artista integral científico de referencia en el mundo y de que es un hombre que admiro profundamente. Pero bueno, como no puedo seguir hablando aquí eternamente, pues hay que cortar en algún momento, pero sí que quiero dar el último mensaje, que es un mensaje que me doy a mí mismo, de hecho, pero ya que estamos grabando el video lo comparto acá, que es: hay que seguir viendo el mundo con ojos de creatividad. No se puede dejar que el lado científico racional nos mate el lado artístico creativo, porque yo creo que en el momento en el que esa dicotomía sucede, se pierde el gusto por uno y por otro. Y para mí es algo que no puede pasar, y que me recuerda que puedo encontrar arte en la ciencia y que se puede encontrar ciencia en el arte. Y que puedo unir las dos cosas que me gustan o las dos cosas que sé hacer en una misma línea de pensamiento y en una misma línea de vida. De ser creativos, de dejarse asombrar por el mundo, y de que la creatividad que está por todo nuestro alrededor, en toda la naturaleza, y de la magnífica creación, que esa misma magnificencia nos sorprenda y nos mantenga interesados, apasionados y creativos. Así que nada, ese era el cuento de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué personaje histórico ustedes admiran, y también déjenme saber en los comentarios si hay alguna obra de Da Vinci que les guste mucho, porque aquí me he centrado más en el lado de anatomista científico que en el lado artístico, pero ha pasado a la historia como un artista, y más allá de esto, como el hombre del Renacimiento por excelencia, el hombre integral. Y nada más, sigan siendo creativos, denle un like, suscríbanse si quieren seguir viendo estas historias de gente, de libros, de cosas random, muchas veces. Nos vemos la próxima.